Hare Krishna, buenas tardes. Bien, mi nombre es Hari Murari Das. Seguimos estudiando el Srimad Bhagavad Gita, perdón. Y bien, en esta oportunidad el grupo que está organizando las charlas me pidió que estudiáramos el 14-20, el capítulo 14, texto 20. Esto se viene a hacer de manera sistemática, se viene haciendo desde el comienzo de la pandemia de manera sistemática. Se empezó con el capítulo 1 y ya estamos por el capítulo 20. Así que estoy muy feliz de poder ser parte de este grupo de oradores que estamos estudiando y tratando de hacer llegar el mensaje del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias a Chitrak Prabhu, que él siempre tan amable. Para empezar, digamos, él está organizando este servicio de manera muy experta y también siempre con su amabilidad característica nos invita a cada uno de sus oradores a que sigamos participando, nos siga incentivando en este hermoso servicio de transmitir el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Srila Prabhupada, a través de este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Así que bien, ahí vamos a comenzar la clase cantando el Jayagramada. Muy brevemente, todos saben, no soy un muy buen experto, no soy un cantante experto, pero me gusta este significado que tiene el Jayagramada. El significado no solamente en la traducción literal del Jayagramada, sino el significado que Srila Prabhupada nos entregó, que es una ventana al mundo espiritual, poder eh, generar esta sensación, ¿por qué no este sentimiento también? Además de ser una verdad, pero es este sentimiento de poder estar en contacto con el mundo espiritual. Así que vamos a comenzar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jaya Gurudev Srila Prabhupada ki Jai. Bien, estamos entonces, como le decía muy brevemente, estuvimos cantando el Jayagramma Madhava, que como siempre menciono, no solamente es una canción, sino que también es una conexión con el mundo espiritual. Siempre es bueno entrar en atmósfera, ¿no? Cuando una persona va a hacer algo, siempre está buscando como entrar en atmósfera, como vincularse, digamos, con lo que va a hacer. Entonces lo mismo pasa con la vida espiritual, cuando uno va a tocar temas espirituales es bueno comenzar de alguna manera. Entonces este Jayagramma Madhava
nos conecta, aparte como Srila Prabhupada decía, que es una ventana al mundo espiritual, nos conecta y nos hace vivenciar el mundo espiritual y nos hace parte del mundo espiritual. Entonces el Jaya Madhava va mencionando estas actividades, estos pasatiempos que tiene Krishna y Srimati Radharani en el mundo espiritual. Todos los pasatiempos de Krishna están resumidos en el Jaya Madhava. Hay muchos pasatiempos y los pasatiempos son eternos, pero digamos hay un resumen de los pasatiempos más importantes que tiene Sri Krishna en el mundo espiritual, junto con Srimati Radharani, que es su consorte eterna. Bien, entonces vamos a leer el texto que nos toca hoy, el texto que nos tiene reunidos aquí, digamos, en este estudio sistemático del Bhagavad Gita. Y hoy, según mencionaba Chitrak Prabhu, me tocaba leer el capítulo 20 del texto, perdón, el texto 20 del capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces ahí vamos a leer, no sin antes decir el mantra de invocación: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gunanetana Tityatrin Dehi Deha Samudbhavam Janma Mrityu Jaradukai Vimuktamrita Nashnute. Entonces vamos con palabra por palabra. Dice: Gunam, cualidades, etam, todas estas, atitya, trascendiendo, trin, tres, dehi, el ser encarnado, deha, el cuerpo, samudbhavan, producidas de janma, del nacimiento, perdón, samudbhavan, producidas de janma, del nacimiento, mrityu, la muerte, jara y la vejez, dukkha y hi, las aflicciones, vimuktaha, estando liberado de, amritam, néctar, ashnute, disfruta. Bien, entonces vamos con la traducción que dice: cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Entonces vamos con el significado por su divina y amorosa gracia. Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental con plena conciencia de Krishna, aún en este cuerpo. La palabra sánscrita de hi significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo, es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar liberado del enredo material, y eso se explicará en el 18º capítulo. Cuando uno se libera de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Virahu Prabhuriti Namane Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankajaine Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Virahaja. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvate Deve Gaurvani Prachane Nirvishesha Shunai Paschatya Shatanere. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chakarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Vancha Kalpataru Vacha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Vanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshware Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadara Shri Vashri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat. Bien, ahora sí, después de toda estas reverencias, estos respetos que uno da al maestro espiritual de alguna manera y a Krishna y sus diferentes manifestaciones, también como la potencia interna de Krishna, Srimati Radharani, comenzamos con el análisis de esta lectura.
Hoy a la mañana, un poquito más temprano, estaba escuchando una clase de mi maestro espiritual que él hablaba del texto anterior, el 19, no el 20, y ahí en esta clase mi maestro espiritual hacía un énfasis en cómo Srila Prabhupada mencionaba palabras, digamos, le ponía significado a las palabras, así como él no solamente mencionaba Dios, sino que decía la suprema personalidad de Dios. Y todo esto tenía un motivo, digamos, es para llevarnos a un nivel de comprensión un poquito más profundo aún. Porque me viene esto a la mente ahora, porque ahí cuando estaba leyendo en el significado de Srila Prabhupada, que dice el cielo espiritual, es también súper significativo, porque claro, nosotros tenemos la concepción del cielo, todo, digamos, más o menos lo que puedan llegar a escuchar esta charla. Eh, digamos, por la ubicación geográfica, por el idioma, debemos tener algún contacto con una concepción judío-cristiana de la vida. Y en la concepción judío-cristiana también hay una idea de un cielo, de un lugar superior, que se lo denomina cielo. Pero cuando nosotros analizamos la cultura del Bhakti en su profundidad, la cultura que viene del mundo védico, de la cultura védica, también vemos que no solamente hay un cielo, sino que también hay un cielo espiritual. Por eso el énfasis de Srila Prabhupada, el cielo espiritual. Muchas tradiciones filosóficas o religiosas, espirituales también, hacen alusión a un cielo, digamos, un cielo supremo, donde uno va cuando uno se porta bien en este mundo material, uno va al cielo. Por ejemplo, en la concepción del Islam, en la concepción judeocristiana, como decíamos, hay un cielo. Cuando nosotros analizamos en profundidad cuáles son las vivencias que hay en estos cielos, podemos llegar a la conclusión que según la cultura védica no estamos hablando de los cielos materiales, o sea, los planetas de los semidioses. Pero más profundo aún es entender que existe un cielo espiritual. Por eso Srila Prabhupada remarca acá, un cielo espiritual. Lo mismo pasa con el término la suprema personalidad de Dios. Todos tenemos conocimiento de Dios, que existe un Dios. Algunas personas creeremos, otras no. Pero aún así tenemos una concepción de que existe un Dios. Pero aún así Srila Prabhupada remarca la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se aplica en profundidad al análisis teológico, puede entender que hay distintas concepciones de Dios. Inclusive hay concepciones como un Dios creador, como un Dios... Pero hay una concepción un poquito más profunda, que es la suprema personalidad de Dios. Y que si uno indaga un poco más, se va a dar cuenta que estamos hablando de Krishna. Y ahí vamos, ¿por qué? Entonces estamos estudiando el Srimad Bhagavad Gita, esta escritura tan importante de la India, el mundo del yoga, el mundo de la espiritualidad y la religión también, ¿por qué no? Es un libro que tiene tanta importancia que es objeto de estudio en universidades, objeto de estudio en el mundo del yoga, objeto de estudio en el mundo de la espiritualidad. En muchos campos está el Bhagavad Gita y nunca pierde su vigencia, así como inclusive en el mundo político, Mahatma Gandhi, si bien bueno, era un político con un trasfondo espiritual también, pero Mahatma Gandhi decía que su refugio era el Bhagavad Gita. Entonces decíamos, el Bhagavad Gita tiene una amplia capacidad de aceptación, digamos, como decíamos, en los mundos en los mundos académicos, en el mundo de las personas que buscan espiritualidad, en el mundo religioso, en el mundo del yoga. El Bhagavad Gita siempre es una escritura que es respetada. Y este Bhagavad Gita va mencionando los distintos estadios que tiene el yoga. El yoga podemos traducirlo como algo que nos conecta, que nos liga, que nos lleva, digamos, nuestro ser limitado de este mundo material a una posición superior. Porque hay una posición superior, y todavía no estoy hablando de Krishna, porque el Bhagavad Gita no solamente, si bien la finalidad del Bhagavad Gita es es encontrar a Krishna, también el Bhagavad Gita va mencionando distintos niveles de yoga. Y entonces en estos distintos niveles de yoga hay momentos donde se está hablando de cómo entender que este mundo no es solamente para nuestro disfrute, no es solamente hago algo porque quiero obtener algo, sino que también nos va enseñando a desapegarnos, al principio, el karma yoga, que es nuestro trabajo, nuestro guna y nuestro karma, con lo que vinimos al mundo, nuestra capacidad, nuestro medio ambiente, es el guna de karma, cómo poder hacer que eso sea espiritual. Eso después también se va conectando con Buddhi Yoga y otros conceptos. También hay Jnana Yoga, cómo usar nuestro intelecto, nuestra racionalidad para poder entender algo más, un mundo diferente al que estamos, un mundo antimaterial. Estamos en el mundo material, entonces buscamos el mundo antimaterial. Por lo general esto se llega a través del estudio y ese es el Jnana Yoga. Entonces el Bhagavad Gita nos va explicando Karma Yoga, Jnana Yoga y después para el mundo, perdón,
del quantum, el mundo de lo místico, el dhyana yoga, para aquellos que son místicos, les gusta encerrarse en cuevas, meditar en profundidad, llegar a una conexión con algo más profundo de uno mismo y poder generar, digamos, un mundo cuántico, ahí está el dhyana yoga. Pero más importante de todo esto está el Bhakti Yoga. Y finalmente Krishna, muchas veces repetidamente a lo largo del Bhagavad Gita, va a tratar de explicar el Bhakti Yoga. Y por qué el Bhakti Yoga tiene un carácter inclusive más importante que los otros yogas. Porque muchas veces cuando uno, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando uno sigue un proceso de yoga, cuando obtiene la perfección, deja ese proceso de yoga. Sin embargo, eso no sucede con el Bhakti Yoga. Cuando una persona obtiene la perfección dentro del Bhakti Yoga, sigue practicando Bhakti Yoga. Porque Bhakti Yoga es la perfección de la vida espiritual, justamente. A mí no me gusta esta cuestión de parecer un fundamentalista, de imponer una cosa. Me gusta como la capacidad de razonamiento. Srila Prabhupada no quería seguidores ciegos. Entonces, por eso es súper bueno esta capacidad que podemos desarrollar de ver en profundidad y por qué entender que el Bhakti Yoga es el yoga supremo, es el yoga superior. Lo trata de ejemplificar Krishna a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Y varias veces recalca lo mismo, lo vuelve a recalcar en el capítulo 14. Este capítulo es un capítulo muy atractivo, porque está hablando de las modalidades de la naturaleza material. ¿Y qué es la modalidad de la naturaleza? ¿Qué son las modalidades de la naturaleza material? En la escritura en sánscrito, permiso ya. En las escrituras que vienen, que se desprenden de los Vedas. ¿Y por qué digo que se desprenden de los Vedas? Porque también los Vedas se puede traducir a veces como un manual de instrucciones del mundo, cómo poder interactuar en el mundo, cómo poder lograr cosas en el mundo, inclusive inclusive en aspectos materiales. Por eso es que, si bien se habla de una cultura védica, cuando se trata de explicar el yoga, el bhakti yoga, digamos, y todos estos procesos, pero también lo védico, la cosmología védica, es algo muy completo, muy integral, y entonces muestra también cómo vivir bien en este mundo material, cómo generar buenos resultados también en el mundo material. Y entonces, pero nosotros estamos explicando el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, si bien representa este mundo védico, va más allá, porque no es solamente tiene que ver con conceptos materiales, sino que busca aspectos espirituales. Por eso decía esta representación del mundo védico, pero no solamente el mundo védico, porque los Vedas es cómo vivir en el mundo material. Más allá de los Vedas, para las personas que tienen un interés espiritual, propiamente dicho, empiezan otras escrituras, como los Puranas, los Upanishads. Y resumiendo todo esto, estas escrituras de espiritualidad, Srila Vyasa, que fue quien compiló, digamos, las escrituras sagradas, hace el Mahabharata. Y dentro del Mahabharata hay un capítulo que es el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita condensa, digamos, cuáles son los estadios por los que pasa un buscador de espiritualidad. Y entonces, claro, y hay distintos niveles también. Como decíamos, Karma Yoga, que es cómo lidiar con nuestro medio ambiente, con nuestra capacidad psicofísica. Ahí me acordé cuál era el punto. Entonces estábamos hablando de Guna. Este capítulo 14 habla de Guna. Y en el mundo védico, Guna, o sea, perdón, en el idioma sánscrito, Guna significa soga. ¿Y qué tiene que ver soga con nuestra realidad espiritual? Significa que en este mundo material nosotros estamos atados por sogas sutiles, sogas... es una representación de sogas, pero a la vez es es una realidad en cuanto a qué es lo que nosotros nos ata al mundo material. Y este capítulo 14 tiene la particularidad que nos está explicando cómo actúan estas sogas. Y estas sogas se pueden representar en tres energías, que son las energías de la ignorancia, el Tama Guna, Guna, soga, nuevamente, Raya Guna, Rayas significa pasión, la soga de la pasión, y Sattva Guna, la soga de la bondad. Entonces, Krishna al principio de este capítulo nos está incentivando a que usemos la capacidad intelectual para descubrir la interacción fenoménica del mundo material. Y Srila Prabhupada, en uno de los significados en los primeros capítulos, no me acuerdo cuál ahora,
explica la diferencia que hay entre especulación filosófica, especulación mental, perdón, y especulación, no me acuerdo si era especulación filosófica, pero esta búsqueda filosófica de cómo entender la vida espiritual y finalmente Krishna. La especulación mental es simplemente estar en el plano de las ideas. La mente tiene tres funciones: pensar, sentir y desear. Siempre vamos a estar en ese plano, el pensar, sentir y desear. Y la mente nos piensa un montón de cosas, siente un montón de cosas, porque los pensamientos, en la medida que se van reproduciendo y se va activando, los pensamientos después se vuelven sentimientos. Un sentimiento es un pensamiento repetido muchas veces de manera rápida, eso genera un sentimiento. Y después ese sentimiento genera un deseo. Y eso es lo que nos tiene atado a este mundo material, los deseos. Entonces, finalmente, todo el tiempo estamos deseando cosas. Estamos pensando, estamos sintiendo y estamos deseando cosas. Eh, y, y claro, y entonces, pero cómo pensamos, sentimos y deseamos, eso tiene que ver con las energías que están atrás de este mundo. Muchas veces repito, y sobre todo con este capítulo, por lo general a cada orador nos toca un capítulo por mes. En esta oportunidad me tocó 2 veces el mismo capítulo. Entonces quizás muchos de los conceptos, si alguien escuchó la clase anterior, les va a parecer repetido. Pero siempre repito justamente que el cuerpo humano es como un radar. Eso es como un radar que va captando estas distintas energías. Y según nuestras actividades pasadas, según las actividades que nosotros hicimos, generamos un mérito para poder captar una señal en particular. Entonces, si nosotros fuimos personas bondadosas en una vida pasada, vamos a captar más esta señal de la energía de la bondad, del sattva guna. Si fuimos o inclusive no necesariamente como seres humanos, porque acá en el reino animal también hay una puerta de entrada al ser humano. Por ejemplo, se explica que el mono es el animal previo al ser humano, pero ojo, no solamente el mono, sino que también el tigre. Y no solamente el tigre, sino que también la vaca. Estos tres animales son como el cuerpo anterior a ser un ser humano. Pero si uno está muy vinculado con la energía tamas de la ignorancia, entonces uno posiblemente venga a un cuerpo de mono. Si una persona más bien en el reino animal estaba más influenciada por la modalidad de pasión, eh, fue un tigre. Y en el reino animal, cuando nosotros estamos más influenciados por la modalidad bondad, somos una vaca. Y de ahí pasamos a un ser humano. Entonces, cuando ocupamos un cuerpo humano, una de estas energías va a prevalecer en nosotros. No es que 100% vamos a estar vinculados con una energía nomás, sino que es una lucha. El Bhagavad Gita explica que es una contienda, perdón, para ver qué modalidad predomina. Inclusive a lo largo del día, si uno estudia Ayurveda, por ejemplo, uno puede ver eso también. A lo largo del día va predominando una cierta energía. Cuando llega la noche viene la modalidad de la ignorancia y la oscuridad nos genera sueño. El sueño es una cualidad de la modalidad de la ignorancia. Cerca del mediodía vamos a querer actuar y nos genera hambre y queremos comer y actuamos, y eso es modalidad de la pasión. Y la modalidad de la bondad por lo general en horarios del amanecer, Brahma Muhurta, en horario como 4 de la mañana, por ahí tenemos una claridad mental para poder vislumbrar más las cosas que nos están pasando. Inclusive personas dentro del mundo de los negocios y por hoy están analizando este punto. Inclusive como Robin Sharma, que es una persona, un coach. Digamos, él escribió un libro que es el Club de las 5 AM. Entonces, porque hay mucha gente que se está dando cuenta, inclusive en este ámbito, que en los horarios del Brahma Muhurta o en esos horarios cercanos hay mucha más claridad de planificación y uno puede generar un bienestar finalmente. Entonces, esa es la modalidad de la bondad. Y este capítulo 14, decíamos, nos brinda un análisis de esas modalidades. En un principio, como decíamos, Prabhupada nos explica la diferencia entre la especulación filosófica y la especulación mental y nos alienta a la especulación filosófica en este capítulo. El Bhagavad Gita se divide en 3 partes, es como un sándwich. Karma Yoga y al final Jnana Yoga y en el medio está el Bhakti. Entonces este capítulo 14 es un capítulo que tiene que ver, que está vinculado con el Jnana Yoga, con el razonamiento, con cómo conectarnos con la espiritualidad a través del razonamiento. Entonces por eso Srila Prabhupada
ahí nos hace esa observación y dice, una cosa es la especulación mental, estar todo el día en la mente. En el mundo del Bhakti Yoga, en el mundo del yoga en general, se habla mucho de estar en la mente. Estar en la mente no es algo apropiado. El budismo hace mucho énfasis en esto, en controlar la mente, en tranquilizar la mente, en apagar la mente. Según el Bhakti Yoga, apagar la mente no es completamente posible, porque la mente tiene esta tendencia. Según el Bhakti Yoga, tenemos que conectarlo con una fuente superior. Y esta conexión con algo superior es lo que Prabhupada acá nos incentiva a hacer. Utilizar la mente y los pensamientos para poder llegar a una comprensión espiritual superior. Y en este análisis de la comprensión, según este capítulo 14, es muy bueno llegar al análisis de cómo funciona este mundo material. ¿Cómo funciona? En este mundo material siempre estamos como lidiando con situaciones similares. Claro, hay personas que son más bondadosas, tienen un corazón más tranquilo, más apacible, modalidad de la bondad. Hay personas que están todo el tiempo con cierta ambición, con una sed de ganancia, modalidad de la pasión. Entonces este capítulo 14 nos está hablando esto, de cómo en el mundo material, según la energía que nosotros tenemos la capacidad de asimilar mejor, vamos a actuar. La persona que está en la modalidad de la ignorancia por lo general tiene una tendencia autodestructiva. Pero también acá hay una trampa, digamos. Muchas veces las personas aspiramos a la modalidad de la bondad como algo supremo, como algo superior. Sin embargo, Srila Prabhupada también nos está explicando cómo la modalidad de la bondad genera un apego a la felicidad, porque la modalidad de la bondad generalmente nos genera felicidad. Uno a veces puede ver como personas que están involucradas en un mundo de bondad y practican yoga y son vegetarianos y buscan la espiritualidad en todas las cosas. Por lo general están buscando también felicidad y se los ve felices, es cierto, pero a veces en la modalidad de la bondad genera cierto apego a la felicidad y al conocimiento. Y cuando una persona tiene felicidad y conocimiento, cae en la trampa del apego a este conocimiento, a esta felicidad, y se vuelve orgulloso. Y finalmente quiere mostrar su superioridad de alguna manera y ahí cae en la modalidad de la pasión. Y esa es la trampa del mundo material. Entonces ahí va cayendo en la modalidad de la pasión y la modalidad de la pasión indica al Bhagavad Gita que finalmente también el estar todo el tiempo codiciando cosas, anhelando cosas, genera una conexión con la locura. Y la locura es una cualidad de la modalidad de la ignorancia. Entonces vemos cómo este mundo material finalmente es un círculo vicioso donde inclusive las personas que están en la modalidad de la bondad, que tienen más amplitud psicológica, que pueden ver, buscan la felicidad del conocimiento, finalmente a veces caen presa de este envanecimiento, de este apego al conocimiento, apego a la felicidad, este orgullo, y nos genera, caemos nuevamente en la plataforma de la pasión. Y cuando estamos en la plataforma de la pasión buscando una y otra cosa, después posiblemente caeremos en la plataforma de la ignorancia. Por eso este mundo material es una trampa de principio a fin, no solamente en la modalidad de la ignorancia, cuando nosotros estamos en una actitud autodestructiva, no solamente en la modalidad de pasión, cuando estamos todo el tiempo anhelando cosas y esto genera insatisfacción en el corazón, sino también incluso en la modalidad de la bondad, cuando nosotros estamos tranquilos, felices y con conocimiento, finalmente eso también genera un enredo y podemos volver a caer en plataformas menos favorables. Por eso es que nosotros tenemos que, en las escrituras se habla del sattva, del Vishuddha sattva, de una bondad pura, una bondad que está conectado con algo superior. Entonces, este capítulo 14 nos va hablando de esta interacción de las modalidades. De los capítulos 11 al 13 se hablan de estas características. Podemos leer un poquito las características, por ejemplo. Dice, las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento, lo que hablamos. La modalidad de la bondad genera conocimiento. Después dice, oh líder de los Bharatas, cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseos incontrolables. Después sigue, cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, oh hijo de Kuru, se manifiesta en la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Está todo lo que estamos hablando.
Después de esto, los capítulos 14 y 15 habla de la muerte, cómo es este momento, digamos, hay un dicho muy común que dice, la muerte está tan segura de su triunfo que nos da toda una vida de, de ventaja. Pues la muerte es algo inevitable, pero también hay diferentes tipos de muerte. Entonces, del 14 al 15 está hablando, cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, van los planetas superiores y puros de los grandes sabios, y eso es lo que estábamos hablando, que en las distintas concepciones, ya sea judío-cristiana, el islam y demás, hay una concepción de un cielo, y este cielo, el que acá se lo describe como el planeta de los puros y grandes sabios, son los cielos materiales, y cuando nosotros estamos en la modalidad de la bondad, vamos a estos cielos materiales, que si bien hay un tiempo muy prolongado de felicidad, de conocimiento y de disfrute inclusive, esto tiene un final, no es eterno, no es un mundo eterno, es muy largo según nuestros parámetros, pero no es eterno. Y después sigue, entonces, el 15 dice, cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas. Esto es como un regreso a la tierra, en realidad. En la tierra, por lo general, uno viene como a realizar actividades fruitivas. Es un planeta medio. No es un planeta donde solo hay sufrimientos, no hay un planeta donde solo hay disfrute, sino que es un planeta medio, la Tierra, y hay muchos planetas similares a la Tierra. Y después dice, cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Puede ser el reino animal o también puede ser en situaciones infernales, que eso tiene que ver con muchas perturbaciones psicológicas también. Se explica también que los planetas infernales están en un plano psicológico. Existen, pero están en un plano psicológico. Uno tiene una sensación de sufrimiento constante. Bien. Y entonces después de los capítulos que van del 16 al 18, vienen los resultados de actuar de esta manera. ¿Qué resulta actuar en la pasión? ¿Qué resulta actuar en la bondad? ¿Qué resulta de actuar en la ignorancia? Entonces vamos a los 16 al 18. Dice, el resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la modalidad de bondad, pero la acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento. Y la acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. El 17 dice, de la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento, de la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia, y de la modalidad de la ignorancia se desarrolla la necedad, la locura y la ilusión. El 18 dice, aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales, lo que decíamos hace unos instantes, y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Unos textos atrás decía que la modalidad de la ignorancia nos llevaba a cuerpos animales, pero acá también se dice a los mundos infernales. Después entonces, esos son como decíamos, las consecuencias de actuar en estas modalidades. Hay una explicación del amor y después Arjuna, cuando va siguiendo el Bhagavad Gita, empieza a preguntar cuál es la finalidad, qué es lo que tenemos que buscar en el mundo material. Entonces ahí Krishna empieza a explicar que aquel que comprende que lo que sucede en este mundo material tiene que ver con las modalidades y no con nosotros, porque un tema en el mundo material es creerse, hoy mi maestro espiritual en la clase decía karta. Karta significa el hacedor, el que hace, o sea, las personas en el mundo material pensamos que somos los que hacemos las cosas y finalmente no somos los que hacemos las cosas. En un plano son las modalidades y en un plano mejor es Krishna. Entonces las modalidades nos llevan, nos conducen a actuar de cierta manera. Es como hace unas clases anteriores di un ejemplo cuando una persona se presenta ante un dilema, está en un dilema. Y claro, el medio ambiente ya viene con nosotros. Cuando nacemos, venimos en un medio ambiente en particular. No podemos nacer en Alemania y en Argentina al mismo tiempo. No podemos nacer en Estados Unidos y en Filipinas al mismo tiempo. Venimos con un medio ambiente predeterminado por nuestras acciones pasadas. Y este medio ambiente en particular también está condicionado por estas energías. Y cuando nosotros estamos en un medio ambiente particular, por ejemplo, el medio ambiente nos impulsa a un lugar
y de repente las modalidades nos generan reacciones también con cómo interactuamos con esos lugares. Y por eso la idea es ir conociéndonos y superar un poquito las distintas reacciones. Si estamos en un medio ambiente muy caótico y estamos influenciados por la ignorancia, es mejor ir avanzando hacia la modalidad de la pasión para poder alcanzar finalmente la bondad. Pero aún así, mejor de todo esto es conocer estas energías y buscar un vínculo con la Suprema Personalidad de Dios. Y entonces decíamos, Krishna empieza a explicarle a Arjuna que conocer esta energía y la interacción que tiene con nosotros, y conocer que nosotros no somos los autores de nada, sino que son la energía, eso te asegura un avance espiritual, te asegura la trascendencia. Pero más allá de este Brahma Bhuta, de esta posición de trascendencia, también tiene que venir, digamos, una búsqueda de Krishna. O sea, así como estaba leyendo, no me acuerdo de quién, si Srila Prabhupada o Vishwanath Chakravarti Thakur, explicaba que así como existe el fuego, existe la causa del fuego, que es el sol. Asimismo está la plataforma Brahma Bhuta, que es la plataforma trascendental, donde por ahí los impersonalistas aspiran a llegar. O sea, la plataforma donde trascendí, entiendo, no soy el cuerpo, soy un ser espiritual y estoy en un mundo y estoy en búsqueda de un mundo antimaterial. Eso es Brahma Bhuta, eso es cuando uno trasciende la energía material, la modalidad material. Pero cuando uno trasciende, la perfección es buscar cuál es la causa de esa plataforma impersonal, espiritual o antimaterial. Y esa causa es Krishna. Es decir, como el sol es la causa del fuego, Krishna es la causa de esta plataforma eh, trascendental, impersonal. Entonces, y ahí Arjuna, entonces en los capítulos siguientes, estamos en el capítulo 20, que decíamos, de salir más allá de las tres modalidades. Recién, cuando empezó la clase, di la traducción de Srila Prabhupada, que es la traducción que a nosotros nos motiva en la vida espiritual, pero también, como en nuestro movimiento tenemos muchos eruditos, está la traducción también de Hridayananda Maharaj, un maestro espiritual de nuestra tradición, que él dice, al ir más allá de las tres modalidades, las cuales surgen del cuerpo, el encarnado se libera de la miseria del nacimiento, la muerte, la vejez y disfruta de lo inmortal. Entonces este el texto 20, donde nosotros entendemos que cuando comprendemos que este mundo material es una interacción de estas tres energías eh, que surgen del cuerpo y la interacción del cuerpo en este mundo fenoménico, entonces eh, el encarnado, el ser humano encarnado, se libera de las miserias del nacimiento, la muerte y la vejez, porque este mundo material tiene como consecuencia, este cuerpo material tiene como consecuencia nacimiento, muerte, vejez, enfermedades también. Y ahí la persona que entendió que no somos esto, no somos esta interacción de energías, no somos el cuerpo, este mundo lo controlan las energías, pero yo soy algo más, esta persona disfruta de lo inmortal. Entonces es el texto de hoy. Pero después en los textos siguientes, Arjuna sigue inquiriendo y dice, por ejemplo, en el texto 22 se habla de los síntomas de un trascendentalista. ¿Cómo es esta persona que ya entendió que este mundo material no es todo, que este mundo material, que las cosas que viven en este mundo material tienen que ver con las energías que nos gobiernan? Entonces en el texto 22 pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Podemos leer, no quiero hacer spoilers para los oradores que siguen, pero del 22 al 25, por ejemplo, habla de cuáles son los síntomas y cómo se comportan. Entonces dice, la Suprema Persona de Dios dijo, oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añoras cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que sólo las modalidades están activas, que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra, un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales, una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de naturaleza material. Eso es lo que una persona trascendental debiera manifestarse. Estar de bien. Cuando me va bien, estoy bien. Cuando me va mal,
me va bien, igual. O sea, estoy bien, estoy tranquilo, no me perturba. Se dice que hay una manera en la que uno puede analizarse, que tiene que ver con que si estoy envidioso y si tengo muchos anhelos. Eso es cómo me analizo. Y después está cómo nos ven los demás. Ven una persona ecuánime, que ante una situación en particular actúa igual que ante otra situación en particular que tiene... Pero digamos, la medición interna es esto. Siento envidia cuando veo una persona en una condición en particular superior a la mía. Tengo el anhelo de llegar a cierta posición. Eso es lo que nos va midiendo. Y después del 26 al 27 de este capítulo, se muestra el bhakti como la perfección en la vida espiritual. Siempre en distintos momentos el Bhagavad Gita, Krishna muestra el bhakti como lo supremo. Claro, con esto no tenemos que envanecernos y pensar que si somos practicantes de bhakti estamos por encima absolutamente de todos los espiritualistas, porque nosotros en realidad estamos en una plataforma que es mezclada. A veces se dice Jnana Mishra, Mishra es como la mezcla, Jnana Mishra Bhakti. A veces somos una mezcla de Jnana, tenemos cierta necesidad intelectual, entonces, y lo mezclamos con Bhakti. A veces Karma Mishra Bhakti, tenemos una tendencia a actuar con el cuerpo y lo mezclamos con Bhakti, y eso también es la perfección. O sea, está el Bhakti puro, que el Bhakti puro no tiene nada que ver con nuestro cuerpo material. Se puede hacer con el cuerpo material, pero está todo en el plano de la conciencia. Pero entonces mientras nosotros estamos, por ejemplo, el Bhagavatam dice que el Bhakti es para personas con todos los deseos o personas sin deseos. Sakama Bhaktas y Nishkama Bhaktas. Devotos con deseos, devotos sin deseos. Por ejemplo, Dhruva Maharaj, siempre doy el mismo ejemplo, se lo escuché alguna vez a mi guru y siempre me quedó ese ejemplo. Dhruva Maharaj era un devoto, tenía 5 años, era un niño, pero era un devoto con muchos deseos. Que él quería tener un imperio gigantesco. Y buscando este imperio, quiso buscar a Dios. Le preguntó a la mamá, ¿dónde está Dios? Y la mamá dijo, no sé, los sabios lo buscan en el bosque. Entonces Dhruva Maharaj fue al bosque, estoy viendo la hora. Dhruva Maharaj fue al bosque a buscar a Dios. Hizo lo que hacían los sabios, hizo las austeridades de los sabios, las meditaciones de los sabios, estuvo cara a cara con Dios. Se explica en una escritura, creo que es el Haribhakti Sudodhai, que cuando Dhruva Maharaj vio a Dios y Dios le dijo, sí, ¿qué quieres? La sola visión, el drishti, la visión de Dios, hizo que él se diera cuenta que lo que estaba buscando no tenía sentido. Entonces él dice, no, vine buscando pedazos de vidrios rotos, porque lo que él quería, el imperio que quería, como el de su abuelo, señor Brahma, eran pedazos de vidrio rotos, no tenía la real eh, eh, el real alcance que él pensaba que tenía, o la real importancia que tenía ser un emperador del mundo. Él se dio cuenta que sus deseos, él era un Sakama Bhakta, porque tenía muchos deseos. Sa significa, viene de Sarva, que significa todos, pero bueno, acá se alusiona a muchos deseos. Pero él cuando vio a Krishna, a Vishnu, cara a cara, dijo, no, mis deseos eran como pedazos de vidrios rotos, o sea, o vidrios de colores también a veces se traduce. Como algo sin sentido, algo que parece que tiene un cierto sentido, pero no tiene valor finalmente. Pero ahora que he tenido este darshan, ya no busco nada. Y entonces están los devotos nishkama, que no tienen deseo, kama significa deseo, y esos devotos directamente tienen por más que estén en este cuerpo, tienen un bhakti, digamos, una relación con Krishna innata. El bhakti se trata de eso, se trata de una relación con Krishna. Pero cómo se obtiene esta relación con Krishna hoy está analizando, bueno, en estos días se está como celebrando la imagen de Jesús. Jesús para todo el mundo cristiano, digamos, hace como el papel de gurú, es la persona que los está guiando, que les marca la pauta, digamos, de qué es lo que deben hacer o hacia dónde deben ir. Y entonces, pero nosotros en nuestra tradición tenemos la imagen del gurú presente. Nosotros tenemos que buscar un gurú en vida.
Y claro, y esto tiene que ver con este bhakti, esta búsqueda de un relacionamiento con Dios, esta búsqueda de un relacionamiento con Krishna. ¿Y cómo se puede manifestar este bhakti si no es a través del relacionamiento con una persona, con una presencia física? Y entonces también en uno de los significados de este capítulo 14, Vijnana Chakravarti Thakur explica esto, de cómo el relacionarnos con un maestro espiritual nos genera la humildad necesaria para poder relacionarnos con Krishna. Nos ayuda a poder aprender a interactuar con Krishna. Esto es Bhakti. Todos los otros procesos de yoga están muy relacionados con nosotros mismos, con cómo desprendernos de el karma yoga, por ejemplo, nuestro medio ambiente, nuestras gunas, cómo ofrecer nuestro trabajo a Krishna. El jnana yoga, cómo ofrecer nuestro intelecto, digamos, a la búsqueda de la trascendencia. El dhyana yoga significa cómo encontrar esta posición de Dios en el corazón, pero está todavía muy relacionado con nosotros mismos. Sin embargo, el bhakti es una relación amorosa con Krishna, con Dios. No se trata de nosotros. Una persona amorosa es una persona que piensa menos en sí mismo y piensa más en el ser amado. Entonces el bhakti yoga es tener estos sentimientos, este relacionamiento y buscar generar un bienestar al ser amado. Y en el bhakti yoga el ser amado es Krishna, es Dios. Y cuando una persona puede amar a Dios con pensamiento, con acciones, con palabras, entonces se vuelve un ser completamente amoroso y amable. Y entonces, aquí va con esto. Entonces, claro, y este entrenamiento se da a través del guru. El guru, el maestro espiritual nos genera esta plataforma para que nosotros podamos ir entrenando la humildad, la aceptación de algo supremo y él genera un vínculo de relaciones amorosas, espirituales. Y claro, en el Bhakti Yoga es muy importante la presencia del maestro espiritual. Y el maestro espiritual es el que nos enseña a cómo actuar en Bhakti Yoga. También. Mi maestro espiritual citó en esta clase que mencioné varias veces en esta charla, cómo el señor Chaitanya tenía un texto en particular como para predicar qué es vida espiritual. Que él decía, no encontré, estuve buscando antes de dar la clase el texto en el Bhagavatam, un texto del Bhagavatam, no lo encontré, pero que dice que para la vida espiritual no tiene que haber ningún cambio externo, más bien tiene que haber drishta anupashyati, dice, un cambio de visión. Y eso es justamente lo que el Bhagavad Gita y este capítulo 14 está diciendo. Nosotros tenemos este cuerpo material, nosotros tenemos un relacionamiento con las energías materiales. Algunos vamos a estar más influenciados por la ignorancia, otros más por la pasión y otros más por la bondad. Pero todo eso ofrezcámoslo a Krishna y al maestro espiritual. Un cambio de visión. Drashta bueno, no quiero equivocarme con la palabra. Drishta upayayate, creo. Drishta, como decíamos antes, drishti, por ejemplo, en la práctica del yoga, el ashtanga yoga, del yoga físico, se emplea mucho la palabra drishti, que significa tener la mirada en un punto. Y acá es lo mismo, drishta, es la palabra, viene de la misma raíz, que es el cambio de paradigma, el cambio de visión. El practicante de vida espiritual no cambia lo que es, sino que cambia su visión, cambia su punto de vista, cambia para qué hace las cosas. Ya no lo hace para sí, sino que lo hace para Krishna. Esa es la diferencia. Y esa es la persona que se vuelve una persona perfecta en el campo de la vida espiritual. Bien, siendo las... claro, estoy en Chile, yo vivo en Chile, soy argentino, por eso... pero estoy en Chile, acá en Chile estamos en este momento con una hora menos que en Argentina. Entonces, debieran ser las 6:24 en Argentina, que en Chile son las 5:24. Voy a dejar por acá. Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, tengan a bien hacerlo. Les agradezco mucho la presencia, el acompañamiento virtual, en este caso, que me están haciendo para poder dar esta charla.
También les agradezco a las personas que por ahí escuchen la charla en alguna otra plataforma, que las clases de Disco Buenos Aires, Chitrak Prabhu muy expertamente las sube a otras plataformas, como YouTube o en otros lugares. A mí me pasa muchas veces que al principio de la pandemia se conectaban muchas personas, a veces éramos 50 personas conectadas acá, ahora que la pandemia está llegando a su fin se conectan menos personas, pero aún así veo cómo después se transmite en distintas plataformas, Facebook, YouTube, y finalmente hay mucha gente que escucha la clase, si bien no son tantas las personas que estuvieron conectadas ahora. Carolina Frank está desde el comienzo, siempre desde que empezó la pandemia que la veo conectada en las clases, así que Hare Krishna, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer un servicio para Krishna, porque todo en el mundo del Bhakti es recíproco. No puede haber un guru, un maestro espiritual, si no hay un discípulo, no puede haber un discípulo si no hay un guru. Hoy estaba escuchando en esta clase mi maestro espiritual que él hace mucho énfasis en la relación guru-discípulo. Yo pensé que era algo que él estaba como tocando como punto ahora, en los últimos tiempos. Pero quizás yo no estaba muy atento y estuve escuchando unas clases muy antiguas y él siempre igual mencionaba cómo el guru y el discípulo tienen una dependencia mutua. Y el bhakti también tiene una dependencia. Krishna depende de su devoto y su devoto depende de Krishna. A esto el hermano espiritual Srila Prabhupada, Adhikesha Prabhu, el doctor Kapoor, un hermano muy querido por Prabhupada. Prabhupada le pedía que escribiese en su Bhakti Godhead cuando Prabhupada estaba con vida. Él decía que el Bhakti es como una ley de ida y vuelta, una ley de reciprocidad. Krishna depende del Bhakta, del devoto, y el devoto depende de Krishna. Lo mismo pasa con el maestro espiritual. Y hoy en la clase mi maestro espiritual decía que uno, al ser discípulo, se volvía maestro. El maestro depende del discípulo y el discípulo depende del maestro. No por esto vamos a estar creyendo que somos importantes, sino que el maestro espiritual nos está involucrando en algo que es muy importante. Y entonces nuestro deber también es transmitir e inspirar a otras personas también a que tomen esta posición de inspirar a otros en el Bhakti. Entonces dice Carolina Frank, importante la asociación y el Krishna Kata. Muchas gracias. Sí, esto nuevamente, muchas gracias a ustedes, en particular a Carolina por el comentario. Y sí, el Bhakti se nutre del Krishna Kata y la asociación. A veces se explica que la importancia de ir a un lugar sagrado no es el lugar sagrado en sí, sino que la importancia de ir a un lugar sagrado es que uno va a tomar asociación de personas santas. La asociación, el estar con personas santas, con devotos de Krishna. Y el hablar de Krishna es la perfección de la vida. Una vez Advaita Acharya fue. Sí, bueno, una conversación trascendental en donde se planteó que Brindavan no era Brindavan, sino que Brindavan era donde estaba el Señor y sus devotos. O sea, el lugar más elevado en el mundo material, que es un reflejo del mundo espiritual, no es en sí por el lugar geográfico, sino que tiene que ver con los devotos de Krishna y con Krishna. Los devotos que están iluminándose entre sí hablando de Krishna. Hace poquito en la casa de un devoto de mi querido amigo Ananda Shyam, estábamos ahí tocando un punto y ahí salió el tema de un pasatiempo que una vez leí, en donde Madre Ganga, el Ganges todos sabemos que es un río sagrado. Si una persona va y se toma un baño en el Ganges se purifica. Pero aún así el Ganges estaba la madre Ganga, en su personificación es una mujer, estaba muy apenada porque en esta era, la vida consta de 4 eras, y está por venir la última era, Kali Yuga, la era actual, la era donde todos estamos muy mezclados, las personas no son todas santas, como hay mucho, es la peor en un sentido de todas las eras, pero también es la mejor en un significado más profundo, porque la vida espiritual es muy rápido. Por eso, una persona que se apega a la vida espiritual en Kali Yuga puede hacer avances muy rápido. Inclusive hay gente de Satya Yuga, la era más sublime, que hacía austeridades para nacer en Kali Yuga, para poder tener esta facilidad en la vida espiritual.
Pero bueno, Madre Ganga estaba afligida porque venía Kali Yuga y ella decía que no iba a poder dar abasto con la cantidad de pecados que iba a tener que limpiar, que iba a ir la gente a purificarse, pero que ella no iba a dar abasto. ¿Qué podía hacer? Entonces Vishnu le dice a Madre Ganga que no se preocupe porque en Kali Yuga iba a aparecer el Señor Chaitanya y él iba a impulsar un movimiento donde iba a haber muchos devotos, muchos bhaktas, y esos bhaktas iban a ir al Ganges a purificar el Ganges. Entonces, y eso es bhakti. El devoto va al Ganges pensando que se purifica, pero Madre Ganga considera que se está purificando de la asociación de los devotos. Y eso es bhakti, es una reciprocidad constante entre Krishna y su devoto, entre los devotos y los demás devotos, y entre los devotos y la gente en general. Porque nuestra misión es inspirar a todo el mundo, inclusive a las personas que no están buscando vida espiritual. Es necesario también buscar la manera de que se involucren un poquito en vida espiritual. Bien, entonces, ahora sí, si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, no tengan reparos en hacer preguntas. Soy una persona que me gustan las preguntas, me gusta el desafiarme, digamos, en cuanto a la búsqueda de respuestas. Me gusta que los devotos también tengamos un pensamiento crítico y que no seamos seguidores ciegos, que preguntemos, que analicemos, para hacer más rico este movimiento de Krishna Katha, este movimiento de Bhakti, este movimiento ISKCON, creado por Srila Prabhupada. Y no solamente ISKCON, sino el movimiento de Bhakti impulsado por el Señor Chaitanya en general. Para poder hacer más rico esto necesitamos del diálogo, necesitamos del ver las cosas de diferentes maneras, distintos puntos de vista. Por eso siempre que estén en alguna clase en la que yo estoy hablando, por favor no tengan miedo a hacer ningún tipo de pregunta. Si la sé, perfecto la respuesta, puedo dar mi punto de vista y nos vamos enriqueciendo. Puedo escuchar el punto de vista de ustedes también. Si en el Bhakti, como es un camino tan sublime y sagrado, hay una perspectiva real, hay una perspectiva que viene de Krishna, hay una perspectiva absoluta. Nosotros no somos relativistas, buscamos algo absoluto, pero aún así el mundo absoluto tiene distintas miradas. No somos robots. Krishna tiene distinto relacionamiento con sus distintos devotos, con sus distintos parshadas, con sus distintos acompañantes en el mundo espiritual. Y él también acepta distintas maneras de ver su sendero, el Bhakti. Siempre y cuando no caigamos en desviaciones, no caigamos en cosas que puedan perturbar, digamos, la vida espiritual nuestra y de los demás, los distintos puntos de vista son aceptados. Inclusive, con esto, bueno, ahí hay una pregunta. ¿De qué depende que una persona que nunca ha tenido la asociación con un devoto tenga una primera asociación? Hay tantas personas que nunca llegan a tener esa misericordia en toda su vida. Gracias. Bueno, el Bhakti siempre se dice que es misericordia sin causa. También se habla un poco de Sukriti, hay cierto Sukriti. Sukriti significa ahora no me viene la traducción de Sukriti, pero es como cierto actividades piadosas que uno hace que nos generan un Sukriti, nos generan una ventaja. Pero el Bhakti, eso es para la vida espiritual en general, pero el Bhakti no está sujeto a nada material. Entonces, el Bhakti es misericordia sin causa. A veces uno no entiende por qué, pero una persona recibe esta misericordia sin causa y se ve envuelta en Bhakti. Pero en Kali Yuga, justamente el otro día hacía este punto con la familia en general, con mi familia, que en Kali Yuga, si bien es la peor de las eras, Kali Yuga, en este capítulo 14 se habla de los planetas infernales, que a veces no es tan divertido hablar de esto, pero yo estaba haciendo un análisis, que en Kali Yuga es muy difícil caer a los planetas infernales, si bien todos somos en un punto de vista personas que no hacemos las cosas bien. Pero en Kali Yuga hay tanto beneficio y tantos devotos que están cantando Hare Krishna que
Krishna se manifiesta de tantas maneras, o sea, ¿quién no escuchó alguna vez, por más que no entienda nada, uno puede decir a una persona, yo soy Hare Krishna, y la persona dice, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? No sé, ¿qué es ser un Hare Krishna? No saben. Pero aún así esa persona ya escuchó Krishna, y por haber escuchado Krishna su corazón se limpia. Entonces Kali Yuga es tan fácil, en un sentido, evolucionar, a pesar de que es la peor de las eras, porque Krishna está muy presente en todo. Y como dice Golokera Prema Dam, Harinam Sankirtan, el Harinam viene directamente del mundo espiritual, y eso es misericordia sin causa, y esa es la misericordia del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, porque como está el pasatiempo de Hadai Madai, no me quiero extender, pero inclusive ahí cuando Shagai, Shagai Madai ofendieron al Señor Nityananda, el Señor Chaitanya quiso ser drástico con ellos, y el Señor Nityananda le dijo, no, nuestra misión ahora no es castigar a nadie, sino que es beneficiar a todo el mundo. Entonces, estamos en Kali Yuga, estamos en medio de la era dorada del Señor Chaitanya, estamos en este movimiento creado por Srila Prabhupada. Es todo muy fácil, por escuchar la palabra de Krishna, que es un secreto en los Vedas, pero para nosotros es tan fácil, ya estamos involucrados de alguna manera en esta misericordia sin causa, este mundo de la misericordia sin causa. Ni que hablar de la palabra Radha. Sanata Goswami, uno de los discípulos del Señor Chaitanya más importantes, él decía que por mencionar estas sílabas, estas dos, Ra, Da, uno obtiene la perfección de la vida, uno se libera de toda ofensa, de todo. Entonces, Hare Krishna justamente son los nombres de Radharani, son los nombres de Krishna. Y claro, depende, no me quiero ir muy por las ramas, pero la vida espiritual depende de la misericordia sin causa. Que esta misericordia sin causa se entrega de muchas maneras. A veces un libro, a veces uno no sabe en qué momento. Hace poco estaba viendo, bueno, lo dije varias veces, yo soy una persona eh, que la vida espiritual me vino, bueno, a través de la lectura. Yo cuando era chico, le estaba contando a mi hijo hace poquito, hace ayer o anteayer, que una vez le oré a Jesús con todo este tema de estos días. Él va a un colegio que tiene un trasfondo místico, cristiano, místico. Entonces, con todo este tema de Jesús, le estaba comentando que yo cuando era un niño, un chico, le oré a Jesús para que me diera la verdad. Quería saber la verdad de la vida espiritual, la verdad de la religiosidad, de la espiritualidad, y ahí me llegaron los libros de Srila Prabhupada. Entonces, aquí iba con esto, está vinculado con los libros, pero, claro, ahí me acordé. Y uno no sabe, los tiempos son diferentes para cada uno, claro, y entonces ahí me involucré con la conciencia de Krishna, con los libros, pero también por el estilo de música que yo escuchaba, que es un estilo de música en donde curiosamente la religión predominante es la conciencia de Krishna. Está hablando de la música hardcore straight edge, que, que por una cuestión inexplicable, se escribió un libro, inclusive un discípulo de Prabhupada escribió un libro al respecto. La religión que predomina en este minúsculo índice de la sociedad, la religión predominante es la conciencia de Krishna. Entonces, en este ambiente musical, digamos, Raghunath, el cantante de Shelter, la banda Shelter, él, bueno, fue una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Entonces, él me alimentó de conciencia de Krishna en un principio por la música, y hoy por otros temas. Y él hace poco, en un podcast que él tiene, él junto con Kaustuba, que también es un devoto que aprecio y admiro mucho, estaban explicando que tenían un amigo que era súper ateo, así amigo de cuando eran jóvenes, cuando estaban involucrados también en esta música, en este ambiente musical, que él no quería saber nada con Dios de ninguna de sus formas. Y ahora que él está más grande, de repente se volvió devoto. Entonces, claro, uno no sabe cuál es el proceso evolutivo, el tiempo que requiere cada persona, pero en Kali Yuga todos de alguna manera estamos evolucionando, porque la misericordia del Señor Chaitanya es muy grande. Bien, eso. Es misericordia sin causa.
Después hay otro tema ahí, pero no es para este momento, que es el Bhakti, sí, es que el Bhakti está entre nosotros, pero entonces cómo aflora este Bhakti y demás. Ahí, ya estamos sobre la hora, no me quiero extender. Tengo esa tendencia que fui corrigiendo. Antes, cuando daban unas charlas, por lo general, nunca eran menores a 1 hora y media, pero fui corrigiendo eso. A veces pienso que la gente tiene toda la... que tiene que estar ahí escuchándome y no necesariamente es así. O sea, cada uno de ustedes tiene su tiempo, sus cosas que hacer, así que no quiero sacar este tiempo. Pero sí, bueno, es importante involucrarnos en Krishna Katha en asociación y ver y ser fuente de inspiración, justamente. Esta misericordia, tratar de entregarla de alguna manera u otra, no en distintas modalidades. Hoy estaba analizando, eh, claro, hay distintas formas de dar la conciencia de Krishna. Inclusive Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sabemos, Bhaktisiddhanta Sarasvati es el maestro espiritual de Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur es el padre de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Forman parte de nuestra cadena de sucesión discipular. Pero aún así tienen diferentes formas de dar la conciencia de Krishna. Siempre se dice que los devotos más progresistas van a citar a Bhaktivinoda Thakur y los devotos más tradicionales, no me sale la palabra, pero eh, que se apegan más a la tradición van a citar a Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero no es tradición la palabra, no estoy diciendo más... Bueno, esta diferencia que hay también en el mundo material, están los progresistas por un lado y los conservadores por otro. Los más conservadores van a citar a Bhaktisiddhanta Sarasvati, los más progresistas van a citar a Bhaktivinoda Thakur, forma parte de nuestra tradición, pero siempre hay maneras de buscar cómo entregar la conciencia de Krishna. Por ejemplo, di mi ejemplo donde algunos devotos entregan la conciencia de Krishna a través de la música, y no una música, digamos, muy sutil y nada, una música como más bien música pesada y demás, pero a través de esta música pesada, punk, hardcore, se hicieron miles de votos. También hay, por ejemplo, Hridayananda Maharaj, que ahora trata de entregar la conciencia de Krishna en el mundo académico, Ranat Swami en el mundo del yoga. Siempre hay que buscar. Lo mismo Bhaktisiddhanta Sarasvati, él tomó sannyas. El sannyas no es parte de la conciencia de Krishna. Bhaktisiddhanta Sarasvati consideró que debía tomar sannyas para dar el ejemplo. Lo hizo también Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó los votos de un sannyasi impersonalista. ¿Por qué? Porque los sannyasi impersonalistas tenían la gente tenía cierto respeto hacia ellos. La misma modalidad tomó Bhaktisiddhanta Sarasvati, tomó sannyas porque consideró que se debía dar un trasfondo de respeto. La gente, estamos hablando en esa época en la India, no veía con mucho respeto a los Babajis, que eran quienes renunciaban al mundo de nuestra tradición hasta ese entonces. Bhaktivinoda Thakur fue un jefe de familia, fue una persona casada con muchos hijos, 10 hasta 13 hijos, pero algunas biografías dicen que tenía 10, otras 13, pero parece que tuvo 13 y algunos murieron muy jóvenes. Bueno, eh, y él, después de hacer su vida de familia, él renunció como un Babaji. Eso era lo que se hacía hasta ese entonces. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati implementó el Sannyasa Ashram. Inclusive se dice que él pensó cuál debía ser el color de un sannyas. No siempre fue anaranjado. Anaranjado era el color de los sannyasis impersonalistas. Entonces hay muchas maneras siempre de buscar cómo inspirar a la gente en conciencia de Krishna. Y no necesariamente hablar directamente y de manera frontal de la conciencia de Krishna. Hay gente que no tiene, digamos, aún la capacidad para asimilarlo. Pero sí hay maneras sutiles y no se trata de imponer, sino se trata de inspirar a que las personas tengan vida espiritual y puedan avanzar en su conciencia espiritual, en su conciencia de Krishna. Bien, ahí voy a dejar por acá. Ahora sí, si hay algún último comentario lo podemos hacer, o si no voy a dar por finalizada la charla. No sin antes agradecerle a Chitrak Prabhu, que le está haciendo un ejemplo, un chavito a la gloria de Srila Prabhupada.
él está haciendo un servicio de manera ejemplar. Las clases están extremadamente bien organizadas, tiene una continuidad. Hay veces veo como en otros yatras la continuidad no se da. Yatra significa otro lugar, otro país en el mundo que se intentó implementar estas clases sistemáticas de Bhagavad Gita, de conciencia de Krishna. En algunos que se cortó, digamos, sin embargo Chitrak sigue impulsando estas clases de manera ejemplar, cómo están organizadas. Así que muchísimas gracias a él, muchas gracias también a la administración de ISKCON Buenos Aires, que también permite este espacio, que me permite formar parte de su lista de oradores. Muchas gracias a Srila Prabhupada por crear este movimiento y nos dio la bendición de poder iluminarnos unos a otros. Entonces voy a dejar por acá. Muchas gracias a ustedes también. A Goranitai, que bueno, son la encarnación de Krishna para esta era, Goranitai, Chaitanya, así que hay que tomar refugio en Goranitai, Srila Prabhupada, el maestro espiritual, los devotos, e ir en búsqueda de la perfección de la conciencia de Krishna. Bien. Srila Prabhupada ki jai.